Me place mucho tener con nosotros aquí a la licenciada Yana de Olio. Ella es experta en todo lo que tiene que ver con seguridad social, pero hoy vamos a hablar sobre todo de las pensiones, el sistema de pensión, la pensión de sobrevivencia, que de eso hemos hablado. Hay una incomprensión con respecto a los fondos donde van. Hay una... Bueno, explícanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque dice Nelsida, ayer la vi en el periódico, que antes había 2 años para reclamar el sobreviviente. Ahora ella logró que en el consejo, que yo no sé por qué la DIDA no está en ese consejo, el Consejo de la Seguridad Social tiene que tener a la DIDA. Atención legisladores, eso te acojo si la DIDA no está allá adentro, porque la DIDA es la que representa a la razón de la Seguridad Social, que son los usuarios. Entonces ella decía que ahora ella logró que se pusiera 7 años y que después de los 7 años se pierde, y que los fondos están altísimos, que esto que lo otro. Más del 50% de esos fondos la gente no lo ha podido retirar por todas las trabas que hay, que yo digo que eso hay que reducirlo a 3 pasos, 4, no más, para que la gente pueda retirar su dinerito. Y bienvenida, porque tú eres la que sabe. Ay, gracias, buenos días. Para mí también es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y con este tema que en las últimas semanas se ha hablado tanto, sobre todo el caso de las pensiones de sobrevivencias y el caso de qué pasa con cuando un afiliado fallece. Entonces aquí lo primero es hacer una distinción con relación a lo que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Nosotros como afiliados cotizantes tenemos una cuenta en una AFP, que es el fondo que se va a utilizar para el retiro, para nuestra pensión de vejez. Esa es una que es de un descuento que se hace de nuestro salario. También se hace un descuento para un seguro de discapacidad y sobrevivencia, que es otro fondo por el cual se envía un 1% de las cotizaciones a una compañía aseguradora, que se hace un acuerdo entre la AFP de nuestra elección y esa compañía aseguradora. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona fallece? Hay que distinguir 2 casos. Si la persona fallece con menos de 65 años y estando activa en la seguridad social, entonces los hijos pueden reclamar la pensión de sobrevivencia en un plazo también, que era el que se comentaba, de 7 años. Si la persona en este plazo no va a hacer la solicitud, entonces sí no tendrá la parte de pensión de sobrevivencia. Pero recuerden que hablamos que tenemos un fondo que era para la pensión de vejez. Ese fondo sí va a estar ahí y no importa el plazo en que los hijos de este afiliado fallecido vayan a reclamar, van a tener acceso a este fondo, al fondo que estaba en la CCI, que es nuestra cuenta de capitalización individual. Esa es una. Lo que pierden el derecho es, que también debe ser algo revisable, es a la parte de la pensión de sobrevivencia. Pero esto no solo se pierde si la persona va fuera del plazo, tampoco no tendrían derecho las personas que están con más de 65 años de edad. Si la persona fallece con más de 65 años, no va a tener derecho a la pensión de sobrevivencia, pero sí a los hijos se le va a hacer la devolución de lo que está en el fondo. Esto sí se va a seguir las reglas como si fuera una sucesión. ¿Y por qué no tiene derecho a la pensión de sobrevivencia? Exactamente, aquí viene una normativa que, como decía, usted comentaba que explicó la DIDA, es una normativa que se aprobó por el Consejo de Seguridad Social, donde se establecen unos requisitos para la pensión de sobrevivencia, y es que la persona tenga menos de 65 años, que esté al día en la seguridad social y que el fallecimiento no haya sido provocado por una situación de preexistencia, o sea, por una enfermedad adquirida antes de que ingresara al seguro. Pero a veces tú te enfermas y tú no sabes que tú te enfermas. Aquí Omar se murió en un mes. Claro, en ese caso sí se hace. En un mes, o sea, hace 3 semanas que Cavada me dijo a mí que Omar estaba ingresado y el domingo me dan la noticia de que Omar se murió. Sí, en esos casos se hace una evaluación en una comisión médica que establece la ley, y si se determina que realmente no fue una enfermedad que la persona no tenía conocimiento, porque no hay forma de saber en qué momento inició. O sea, la fecha de la concreción va a ser la que el médico determine que ya comenzaron a manifestarse los síntomas. O sea, espérate, yo tengo 65 años, me morí, mi esposo tiene 65 años, él no puede reclamar mi pensión de sobrevivencia. Exactamente, no tendría la... Eso es discriminatorio. Es discriminatorio. Eso no debe ser. No debe ser, y más aún cuando esta es
unas condiciones que no están en la ley. No, que los 65 años cuando tú más necesitas de dinero para medicina, para esto, para la otra, o sea, eso es una iniquidad y es una injusticia. La democracia y nosotros, desde que yo tengo uso de razón y siempre me he inclinado por la defensa de los más vulnerables, vamos a verlo así, porque vengo de una familia también vulnerable, realmente aprendí la justicia social, la dignidad humana. Todos esos valores se van a pique con un plan discriminatorio. Entonces, si vamos a hacer justicia social, vamos a aprovechar esa ley para que sea justa de verdad en su aplicación, que no discrimine por edad. Claro, no discrimine realmente por edad. En la parte de salud también no existe ni la discriminación por edad ni la persistencia, entonces debe ser una ley coherente en todos los sentidos y en todos los seguros que da de beneficio. Es bueno sí aclarar y enfatizar la parte de que, para que la gente lo sepa, que tiene el fondo de lo que estaba en la CCI, eso va a estar ahí. Ahora, en este aspecto sí tenemos que señalar, igual también para el tema de la solicitud de la pensión, que los requisitos a veces se le hace difícil al afiliado, porque hay muchos pasos, hay muchos que sí, que son temas legales, que es difícil de que se puedan flexibilizar, como el caso, por ejemplo, de ya cuando queda en el fondo, esto pasa a lo que sería una sucesión. Entonces viene el proceso de determinación de heredero y todo eso, y por eso es que muchas veces vemos afiliados que no pueden hacerlo, pero no se pierde. Es bueno que lo sepan, que no se pierde. Lo que sí es la pensión de sobrevivencia, que tiene este plazo, que está en este documento que aprobó el Consejo, que entiendo que sí, que no debe de existir un plazo, sino una fórmula que se sigue en otros países para estos casos es que, por ejemplo, la persona no fue un plazo indicado, no va a tener el retroactivo, porque recuerde que hay un primer pago con todo lo anterior a la fecha en que falleció la persona, pero sí va a tener siguiendo su pensión. O sea, no pierde la pensión. El problema es que esta pensión funciona, la de discapacidad y sobrevivencia, funciona como un seguro. Entonces es como si fuera un seguro, cuando usted tiene un seguro de vehículo, usted no chocó, pero no le van a devolver el dinero. Esa es una prima que se paga. Entonces, ese es el tema con ese tipo de pensión. Por eso es importante, repito, que la gente sepa cuál es este plazo, que si no saben que AFP estaba, se pueden consultar en la superintendencia. Esa otra que la mayoría de la gente no saben que AFP está. Claro, la superintendencia. Yo, cuando estaba en Proconsumidor, yo me enteré cuando salí que yo estaba en una AFP y en cuál yo estaba, pues ni siquiera sabía, porque no te mandan información, no te mandan nada. O sea, por ley es obligatorio que cada 6 meses las AFP envíen el estado de cuenta, o sea, tiene que llegarle su estado de cuenta. Si usted no sabe en qué AFP está, la Superintendencia de Pensiones tiene ese servicio en su página y pueden entrar, ponen el número de cédula y ahí le aparece. Si no tiene acceso a internet, pueden llamar a la DIDA y la DIDA también le dice, pero tiene que ser el afiliado directo, que llame y le pueden decir también. Yana, hay un caso que yo ilustré de una señora que le pidieron copia de la cédula de su marido, pero se murió. Y le dijeron que tenía que ir a solicitarla. Y si estaba muerto, ¿cómo? Y eso le impidió que le dieran el dinero. Este caso lo he manejado también por otro caso de un afiliado. Sí, la persona puede ir a la Junta y hacer una carta. O sea, esa sobreviviente puede ir a la Junta del distrito, hacer una carta y le van a dar una certificación de la cédula. Entonces, con eso la AFP puede iniciar el proceso, tanto de devolución como de otorgarle la pensión de sobrevivencia, pero sí le dan una certificación. Pues eso está interesante, porque sí. El caso que yo conozco, ella abandonó. No, exacto, eso es lo que le comentaba. Por ejemplo, también conocí de un caso de una joven que, como tenía 4 hijos, falleció el esposo, los gastos eran elevados porque eran 4 actas de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio. A los que eran mayores de 18 había que llevar declaración de soltería, entonces son muchos documentos. Entonces, lo ideal sería ver de qué fórmula, en caso de que los fondos que estén en esa cuenta, por ejemplo, ese joven solo tenía el fallecido 36,000 pesos. O sea, como una fórmula en la que cuando no sea un fondo muy significativo, ver cómo se puede manejar, de manera que se pueda hacer la devolución a esa familia. Porque un fondo de 36,000 pesos y ella tenía que gastar más de 10,000, o sea, es difícil. No, a veces tienen que gastar casi todo. Una pausa. Tenemos que hacer una pausa ya y vamos a continuar. Vamos a abrir el teléfono para que la gente nos llame en el tiempo que nos queda.
para que me ayuden a hacer la entrevista, cualquier inquietud que tengan. Regresamos.